Vía Pública. 23 horas en punto, las 11 de la noche en nuestro país, comenzando el nuevo Vía Pública aquí en Canal 24 Horas con un análisis más reposado de lo que ha sido la jornada este día miércoles, que nos deja muchas informaciones, muchas decisiones políticas y también muchas reuniones que también están en curso de aquí al lunes, cuando se produzcan ya la inscripción de todos los candidatos al Parlamento para la elección del mes de noviembre. Pero temprano en la mañana nos sorprendimos porque un gran allanamiento en un edificio de la Comuna de Independencia dejó a 12 personas detenidas, entre ellos varios menores de edad vinculados a una serie de delitos muy violentos. El operativo se dio en el marco de las diligencias investigativas por el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y también del asesinato del empresario José Reyes, conocido como el Rey de Meix. Personal de la VIPE antisecuestros de la Policía de Investigaciones y también el OS9 de Carabineros allanaron 23 inmuebles de un edificio ubicado en la calle Inglaterra. Los departamentos estaban prácticamente tomados por bandas criminales. Dentro de los detenidos, uno de ellos estaría incluso vinculado a 4 delitos de personas raptadas. Según las autoridades, en la última semana se han detenido además a 21 sujetos vinculados a 5 casos de secuestros. Todo esto además fue muy mediático en la mitad de la noche, apoyado por el Ministerio de la Seguridad y también encabezado por el propio fiscal Ángel Valencia. Bueno, un operativo que nuevamente pone los secuestros sobre la mesa. Queremos analizar este fenómeno que ha sido creciente, por lo menos así lo muestran las cifras del propio Ministerio Público, y para eso estamos aquí en el estudio con Pablo Urquizar, académico de la Facultad de Derecho y coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Davor, y un gran saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, este golpe que ha dado hoy el Ministerio Público con la PDI y con Carabineros, ¿dónde lo ubicamos en el mapa de los operativos de este año? Porque se dijo hoy que fue muy importante, que fue un verdadero golpe al crimen organizado. A ver, yo creo que primero es importante que el equipo, ¿cierto?, de crimen organizado y homicidio de la Fiscalía está haciendo una labor muy relevante para efectos de lo que está ocurriendo en el país, ¿cierto? Pero debemos preguntarnos qué es la Fiscalía. La Fiscalía lo que hace es perseguir delitos, y lo que nosotros pretendemos es que no ocurran esos delitos desde esa perspectiva. Por lo tanto, cuando el propio Ministerio Público señala en un informe que salió hace unos días que el año 2024 es el año con más secuestros, ¿cierto? Desde 868, claro. Las últimas décadas, 868, y si uno hace el análisis, 141% más de secuestros, de los cuales el 37% pertenece al crimen organizado. Y el mismo Ministerio Público dice, a través del jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Ignacio Castillo, que hay una transformación sustantiva en la forma delictiva. Estamos hablando de un problema extremadamente complejo, donde evidentemente un operativo es importante, pero no soluciona el problema de fondo, que es la presencia cada vez más clara del crimen organizado, y no solo el crimen organizado nacional, sino que el crimen organizado transnacional. Pensemos solo que en el caso del secuestro ocurrido hace unos días en Quilicura, precisamente, hay una banda que está vinculada, ¿cierto?, a Los Pulpos, donde hoy día fueron formalizados 6 personas, 5 personas vinculadas, ¿cierto?, a Venezuela y una colombiana. Y en el caso mismo de este operativo vinculado al Rey de Meix, ¿cierto?, cuando fue asesinado, hoy día tenemos a Carlos Alberto Mejía, que está precisamente prófugo y que se vincula al Tren de Aragua. Y en ese contexto la pregunta es, ¿cómo estamos como Estado avanzando para efectos de desarticular precisamente la amenaza que tiene el país, que es el crimen organizado transnacional? Ya, pones varios temas sobre la mesa, pero quiero concentrarme en lo que fue hoy día, que no deja de sorprender, y ha sido una de las cosas que más destacó hoy día las autoridades, es que había un edificio en un sector residencial de la Comuna de Independencia que estaba tomado. No habían 4 ni 5 departamentos, 23 departamentos que estaban tomados, porque además los propietarios ya los dejaron vacíos, porque no se las pueden finalmente con la gente que intenta arrendar en ese lugar. ¿Eso es solamente un lunar en medio de Santiago, o probablemente hay más edificios que hoy día están tomados por el narcotráfico o el crimen organizado? Es muy probable, Davor, que existan muchos más lugares, no solo en Santiago, sino que en el país completo, ¿cierto?, que estén tomados precisamente por el crimen organizado. El crimen organizado opera a través del control territorial. Cuando vemos que esos 23 inmuebles están precisamente vinculados al crimen organizado, es porque hay control territorial. Y los vecinos y vecinas lo que temen, ¿cierto?, es a denunciar, porque precisamente son extorsionados, tienen
amenaza y la posibilidad de que ellos o sus familiares vean afectadas sus libertades y derechos fundamentales. Y en ese sentido, evidentemente, hay una complejidad mayor, en donde el operativo es importante, pero la pregunta es cuántos de estos edificios también, no solo en Santiago, sino que en el resto de Chile, no solo a través de edificios, sino a través de casas, ¿cierto? O otros lugares están precisamente vinculados al crimen organizado. Recordemos solo en Arica y Parinacota, donde hace unos meses fueron sentenciados 34 integrantes de la célula Los Gallegos del Tren de Aragua, porque tenían el control territorial del Cerro Chuño, en Arica y Parinacota, donde está vinculado el Tren de Aragua y donde el mismo Tren de Aragua también fue también en una operación que se materializó y que pretendía tener un coche bomba en un tribunal y en 2 cárceles de la ciudad. Y por lo tanto, esa es la realidad de lo que estamos hablando. Un Tren de Aragua que representa al crimen organizado transnacional, donde el mismo Estados Unidos lo que hizo fue elevar la categoría del Tren de Aragua a no solo una organización criminal, sino que una organización terrorista, al nivel de Al-Qaeda, al nivel de Hezbollah o Hamas. Y también desde esa perspectiva, su líder, el Niño Guerrero, es hoy día buscado y también con una recompensa de más de 5 millones de dólares, más de 5.000 millones de pesos en ese sentido. Por lo tanto, esa es la realidad que hoy día está presente en Chile, en Arica, en Iquique, en Santiago, en Valparaíso, en Biobío, en Los Lagos, en Los Ríos, en Temuco y por lo tanto una realidad bastante compleja. Sí, es tremendo el panorama así como lo describe y lo hemos visto además en la secuencia de noticias que son muy mediáticas porque desafortunadamente generalmente hay muertos involucrados. Pero hoy día el Estado de Chile sabe a quién se está enfrentando. Tú dabas el mapa de cómo está operando el Tren de Aragua, principalmente en el norte. Pero hoy día el operativo se encontró con una banda que aparece como nueva dentro de las cosas mediáticas que se llama Los Ñaños y que estaría asociada a personajes de origen ecuatoriano. ¿El Estado de Chile tiene todo mapeado o nos vamos a seguir encontrando con estas sorpresas, con bandas nuevas, con gente que no sabemos además que estaba acá hace rato? Yo creo que el Estado de Chile todavía no toma conciencia completa, ¿cierto?, de la realidad que estamos conversando. Nosotros en el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo, en la Universidad Andrés Bello, lo que hicimos fue precisamente un análisis de la década, ¿cierto? Y cuando uno habla de la década, por ejemplo, los homicidios subieron un 86%, las extorsiones más de 7.000%, los delitos de incautación de droga más de un 29%, lo que es porte ilegal de armas, explosivos, un 62%, y también desde la perspectiva de los secuestros, un 74%. Y esos delitos son probablemente tal los delitos que se vinculan al crimen organizado. Y cuando vemos también que hoy día existen más de 12 organizaciones criminales transnacionales en Chile, donde el Tren de Aragua es el más conocido, pero existen otras precisamente que lo que hacen es materializar otro nivel de violencia, ya lo dijo el Ministerio Público, una transformación profunda en la comisión delictiva. Y en esa realidad, el Estado de Chile no solo es lento, no solo el Estado de Chile es muchas veces indiferente, sino también llega tarde y a veces comete errores profundos, como el caso del sicario del Rey de Meis. Ya. Pablo, ¿y cuánto se puede confiar lo que dijo el fiscal nacional el día de hoy? La semana pasada ya había reconocido que las calles de Chile cambiaron, que todos habíamos tenido que acostumbrarnos a nuevos fenómenos, que incluso las policías y las fiscalías se habían adaptado, pero hoy día el fiscal Valencia dijo, en Chile los secuestros no salen gratis. ¿Tú respaldas esa afirmación? ¿Hoy día no sale gratis que te secuestren en Chile? Yo creo que es una afirmación que evidentemente tiene que ratificar el fiscal nacional como persecutor penal y máximo responsable, ¿cierto?, del ente persecutor, pero la verdad es que el crimen organizado hoy día está operando a diestra y siniestra sin ninguna complejidad. O sea, hoy día se soluciona una pequeña porción de todo lo que se denuncia. Es muy pequeña. Yo no veo al Tren de Aragua preocupado porque efectivamente está el Estado avanzando, no veo a los pulpos, no veo a los chotas, no veo tampoco al clan Bang en ese sentido. ¿Qué hay que hacer para que se preocupen? Acá se necesitan varias situaciones, ¿cierto? Primero, unidad de acción del Estado. El Estado no puede cometer los errores, ¿cierto?, que ya hemos visto como lentitud, indiferencia, contradicciones o incluso, ¿cierto?, dejar libres a personas extremadamente violentas y también graves como el caso del sicario del Rey de Meis. También, en segundo lugar, inteligencia. Hoy día tenemos una ley de inteligencia que data del año 2004. Han transcurrido más de 20 años desde su publicación y no se ha modificado un ápice esa ley de inteligencia. Sin inteligencia, las policías, las Fuerzas Armadas operan a ciegas. No hay ningún país en el mundo que haya desarticulado el crimen organizado sin inteligencia. Hoy día tenemos un proyecto de ley que data del año 2018 en el
Congreso Nacional que todavía sigue tramitándose y en ese sentido hay más complejidades, no solo desde la perspectiva de la inteligencia, sino también, por ejemplo, la contrainteligencia. Vemos cómo las cárceles hoy día son fuente de crimen organizado y la necesidad de que Gendarmería tenga contrainteligencia para detectar, por ejemplo, la corrupción presente precisamente en esos lugares. Recordemos que las bandas criminales más relevantes del mundo han nacido de una cárcel. El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. El primer comando de la capital en Brasil también, el comando Vermelho también en Brasil, también las mafias italianas. Y en ese contexto la cárcel hoy día se está incubando unas condicionantes que permiten el desarrollo del crimen organizado. Hoy día hay hacinamiento, más de un 143% de hacinamiento, más de 61.000 presos, la mayor cantidad de presos desde el retorno a la democracia. Hay también contagio criminógeno y también, por cierto, hay algo muy importante que es la corrupción del sistema penal. Pablo, y a propósito de cárcel, ¿tú percibes que Gendarmería tiene el real control del interior de las cárceles? No que la gente se pueda escapar, porque claro, no es usual que se escapen de una cárcel, pero adentro de las cárceles ¿hay un control de Gendarmería o pasa todo esto que tú nos describes, que es de alguna manera el mapa de riesgo que Chile mira, que es lo que ha pasado en otros países al interior de las cárceles? ¿Corremos ese mismo riesgo? Davor, en la última década se cometieron 464 asesinatos en las cárceles. Es decir, el lugar donde precisamente debería estar más custodiado en este sentido, 464 asesinatos, un incremento de incautación de drogas solo en las cárceles de más de 1.200%. Y en ese sentido, cuando vemos esa realidad, evidentemente es muy complejo decir que hay un control efectivo de las cárceles por parte del Estado de Chile. Hoy día vemos también cómo distintos lugares, distintos centros penitenciarios son amenazados por el crimen organizado, también a los propios gendarmes. Recordemos solo lo que ocurrió con la familia de este oficial de Gendarmería que fue amenazada en Cauquenes hace un tiempo. Le mandaron una corona de flores. Y lo peor no fue que solo que le mandaron una corona de flores porque precisamente estaba poniendo orden en lo que hizo relación con el Centro Penitenciario Santiago I, sino que también después se develó por parte de CIPER Chile que habían sido los propios funcionarios de Gendarmería los que habían revelado, ¿cierto?, la información del domicilio del oficial de Gendarmería precisamente a los delincuentes vinculados al Tren de Aragua. Y por lo tanto, en ese contexto hay un sistema extremadamente complejo, débil, corruptible, que necesita de una vez por todas que el Estado lo que haga sea avanzar con urgencia, con prontitud, pero sobre todo con inteligencia para efectos de una vez por todas dar esa tranquilidad a las personas para efectos de puedan gozar con sus derechos y libertades fundamentales. Ya. Pablo, y respecto a los secuestros, ¿por qué estamos en este punto? Porque hemos conversado varias veces nosotros y también yo con otros especialistas y todos tienen más o menos claro lo que va a pasar y lo que ha pasado en los países que están infectados por el crimen organizado. Y están países como antecedentes, México, Colombia, Ecuador, y esto de los secuestros se sabía que iba a ocurrir en Chile. ¿Qué más viene? ¿Cuál es el próximo paso que debería dar el crimen organizado? ¿Y existe el riesgo de que se comience a secuestrar a personas relevantes en nuestro país, que sean parte de la sociedad, de la opinión pública? Ya vimos que lo del empresario fue bastante inédito con respecto a otros secuestros que muchas veces se raptaban entre bandas. El líder de una banda raptaba a otra o a un soldado de otra. Hoy día vemos ya personas de alta connotación pública. Sí, nosotros pasamos de los secuestros familiares a los secuestros vinculados a ajustes de cuenta entre bandas, a los secuestros de personas naturales, ¿cierto?, común y corriente, y desde esa perspectiva es la máxima gravedad. Un ejemplo concreto de lo que ocurrió hace pocos días, ¿cierto?, vinculado a ese empresario, ¿cierto?, una persona, ¿cierto?, claro. El empresario Cartagiani. Y en ese sentido la pregunta es ¿qué hace esa persona cuando la secuestra? Independiente si es empresario, si es periodista, si es político, ¿cierto? Cualquier persona a la cual la secuestran precisamente, lo que le pasa, ¿cierto?, es que cambia su forma de vida, ¿cierto? No solo ella, sino que también su familia, y muy probablemente no goce de los derechos y libertades fundamentales para adelante, independiente que esté sano y salvo. Y esa realidad es una realidad muy compleja porque empieza a influir en los comportamientos de las demás personas. ¿Cuántas personas hoy día, Davor, se entran a sus casas mucho antes de lo que corresponde precisamente por el miedo al crimen organizado? ¿Cuántas personas cambian la ruta por miedo al crimen organizado? ¿Cuántas personas hoy día están en un toque de queda natural impuesto por el crimen organizado, no por un estado de emergencia, precisamente vinculado a estas bandas y organizaciones hoy día corren transnacionales? riesgo jueces, políticos, senadores, diputados, parte del poder ejecutivo de nuestro país, gente que trabaja en los medios de comunicación. ¿Los ves que están en riesgo hoy día en Chile? A ver, hay una realidad, ¿cierto? La realidad es que el crimen organizado, donde pueda haber dinero y formas para efectos de poder lucrar,
va a materializar esa realidad. ¿Solo por dinero o por poder también? Hoy día lo que estamos viendo es por dinero, ¿ya? Esa es la realidad que estamos viendo hoy día en nuestro país. Hoy día no se ha vinculado precisamente por poder, pero sí se han visto amenazas y afectaciones graves, ¿cierto?, a las personas que están vinculados a esas decisiones. Pensemos un ejemplo concreto. En Concepción se estaba llevando un juicio en contra del Tren de Aragua. Habían 2 testigos protegidos donde el Ministerio Público lo que tenía que hacer era resguardar la identidad de esas personas y también su seguridad personal, y esas 2 personas fueron asesinadas, ¿cierto? Es decir, el crimen organizado no solo lo hace por poder, sino que lo hace también desde el punto de vista de vengarse respecto a aquellas personas que han colaborado con la justicia. Y cuando se vengan de las personas que han colaborado con la justicia, la señal que quieren dar, ¿cierto?, es que nadie puede dar su testimonio a favor, ¿cierto?, del Estado de Derecho y en contra de las organizaciones criminales, porque será asesinada. Y en ese contexto, esa realidad es extremadamente grave. Vimos también cómo el Tren de Aragua, también en el norte, lo que hizo fue, en represalia, una sentencia, más de 560 años de cárcel, precisamente poder materializar un coche bomba en una cárcel, en un tribunal. Y en esa realidad, que el Estado tiene que hacer es que no puede permitir que los jueces, los fiscales, ¿cierto?, estén llamados a ser héroes, ni ellos ni su familia, sino que al revés, ¿cierto?, tiene que buscar la forma de establecer la mayor protección posible a estas personas y también, por supuesto, a las personas comunes y corrientes. Pablo, y en lo que tiene que ver con los secuestros, ¿ves mejor hoy día preparada? Tú me decías que está al debe la institucionalidad chilena, pero así todo está mejor preparado. La Fiscalía, los equipos negociadores de la PDI, también de Carabineros, el equipo ECO, además, que ha sido tan publicitado por el fiscal Valencia y que ha tenido resultados exitosos, ¿los ves mejores preparados para enfrentar este tipo de delitos? Yo creo que cada vez estamos más preparados, ¿cierto? Hoy día hay un equipo especializado que es liderado por el fiscal Vázquez, que es el equipo de crimen organizado y homicidio, que efectivamente ha dado resultados. Yo creo que es una de las buenas políticas del último tiempo en materia de seguridad, pero no basta con eso. Cuando hablamos de 868 secuestros, de los cuales, ¿cierto?, el 37% está vinculado al crimen organizado, la verdad es que 12 detenidos no hacen, ¿cierto?, todos los que están vinculados a esos secuestros. Y en ese contexto lo que se necesita precisamente es una mayor unidad de acción del Estado que establezca en base a una estrategia de seguridad nacional. Hoy día, Davor, no es un problema la seguridad pública lo que estamos viendo, hoy día es un problema la seguridad nacional. Cuando llega el Estado venezolano, según el fiscal Vázquez, precisamente coordinador del equipo ECO, y dice que es el Estado venezolano, a través del Tren de Aragua, el que lo que hace es detener a el refugiado político, ¿cierto?, el exteniente Ojeda, venezolano precisamente, y lo que hace es detenerlo, secuestrarlo y después torturarlo y asesinarlo y matarlo, y no solo matarlo, sino que además enterrarlo 2 metros bajo tierra. Estamos hablando, ¿cierto?, de una afectación a la seguridad nacional, y es esa realidad la que el Estado tiene que entender y comprender, y para eso se necesita una visión completa de lo que está ocurriendo, en donde el crimen organizado ya dejó de ser una amenaza a la seguridad pública y pasa a querer o pretender controlar los territorios. Y cuando el crimen organizado pretende controlar los territorios, lo que busca es la soberanía territorial. Y cuando es la soberanía territorial, lo que estamos hablando precisamente es una afectación ya de otra magnitud, precisamente a la presencia nacional. ¿Y en el qué hay que hacer? ¿Hay un componente ideológico también, o el Estado de Chile lo está enfrentando de manera transversal con una sola opinión y probablemente el gobierno que asuma a contar de marzo va a tener que seguir esa dirección? ¿O cada gobierno, a propósito que estamos en campañas, le puede dar un énfasis distinta? Porque las herramientas, claro, no está, la ley de inteligencia no está, muchas cosas no conversan en nuestro país. ¿Podríamos esperar que si cambia la mano de alguna manera del gobierno, o si hay otra visión sobre lo que hay que hacer, cambie la forma de enfrentar? ¿O esto ya se asentó tan fuerte que da lo mismo que pasa a contar de marzo? Davor, el Tren de Aragua de nuevo, ¿cierto? El crimen organizado transnacional no distingue origen étnico ni color político. Ya. Mata, ¿cierto?, secuestra o extorsiona a quien sea. Y desde esa perspectiva, los candidatos, sea cual sea, de izquierda, de centro derecha o derecha, deben ver, ¿cierto?, a la realidad del crimen organizado transnacional como una política de Estado, donde el Estado en su conjunto, los parlamentarios, cualquiera sea su
color político se unan para efectos de poder establecer y otorgar las medidas que sean indispensables para desarticular esto que está afectando la democracia y está afectando también los derechos y libertades fundamentales de las personas. Ya, Pablo, y observas que hay cifras negras acá, porque tú dices, bueno, 868 secuestros en 2024, esa es la cifra oficial que se entrega, pero es probable que haya secuestros de los que ni nos enteramos, porque lo primero que hacen al secuestrar a una persona es mandarle un aviso a la familia y decirle, no llames a la policía. Vale tanto rescatar a tu papá o a tu hermano o a la persona que está secuestrada. Probablemente hay cosas que no sabemos, ¿hay cifras negras en esto? Muchas, muchas. ¿Tú crees que sí? Pensemos en las extorsiones, pensemos en las extorsiones. Las extorsiones, ¿cierto?, es un delito que, según un informe que hicimos precisamente en el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo en la Universidad Andrés Bello, el año 2014 habían 4 extorsiones, el año 2024 304 extorsiones, pero sigue siendo una cifra extremadamente baja, muy alta desde el punto de vista de su incremento, más de un 7.000%, pero muy baja desde el punto de vista de su número. ¿Y por qué es eso? Precisamente porque el crimen organizado amenaza, extorsiona, consigue el dinero producto de la extorsión y también amenaza con que va a afectar a la persona o a su familia si es que precisamente denuncia. Por lo tanto, hay una denuncia o una cifra negra de no denuncia muy alta en esa perspectiva. Y lo mismo aplica para los secuestros, porque es la misma forma, ¿cierto?, de operar. Pensemos el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, cuando nace, ¿cierto?, en la cárcel de Tocorón, ¿cuál es su delito predilecto por el cual se empieza a propagar por el resto de Sudamérica? Es precisamente la extorsión. Y porque la extorsión tiene eso, ¿cierto? Tiene eso de que a plata mí fácil. me impone miedo, plata fácil, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, lo que hace es impedir que materialicen las policías la investigación pertinente porque el afectado no denuncia. ¿Cuánto ha cambiado la forma de enfrentar este tipo de delitos con el arribo del Ministerio de la Seguridad, que está operando ya este año, que ha sido la gran novedad y el gran beneficio que tenemos hoy día los chilenos, tener un ministerio solamente dedicado a la seguridad, con un ministro, con seremis regionales que están a cargo de las policías y de la estrategia que Chile sigue de la mano, por supuesto, con el Ministerio Público? ¿Ha sido un aporte? ¿Se nota ya un cambio de mano, de tendencia? Yo creo que todavía no. Todavía no hay... el Ministerio de Seguridad empezó a operar en abril del año 2000, de este año, ¿cierto? A través de la ley 21.730, pero todavía no se ve el impacto real, ¿cierto?, del Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública es el ente rector de la seguridad pública y no solo el ente rector, sino que coordinador del sistema de seguridad pública, donde no solo dependen los carabineros, también la Policía de Investigaciones, sino también Gendarmería, las Fuerzas Armadas, el Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la coordinación y la materialización del sistema, yo creo que todavía el Ministerio de Seguridad Pública está al debe no solo a nivel nacional, sino que sobre todo a nivel regional. A mí me ha tocado precisamente a partir del observatorio estar en distintas regiones conversando con los mismos seremis y también con las mismas autoridades, y la verdad es que la bajada de este ministerio a nivel regional todavía no es lo que se requiere, y en ese sentido, evidentemente, la necesidad de poder avanzar no solo desde el punto de vista de las estrategias, no solo nacionales, sino también regionales en cada uno de los territorios, sino también la vinculación con también los municipios, porque es en los territorios, en las localidades, ¿cierto?, en las comunas donde se materializa de mejor forma qué es lo que está ocurriendo, y esa vinculación todavía está al debe. Ya, pero ¿basta con la institucionalidad que tiene hoy día Chile para enfrentar el crimen organizado, o hay que crear nuevos organismos, hay que tener más leyes, mejores herramientas, o bastaría, por ejemplo, con tener esta ansiada ley de inteligencia que comentábamos al principio? A ver, acá hay primero una estrategia de seguridad nacional. Eso no existe hoy día en nuestro país, y la no existencia evidentemente hace que las instituciones operan de una forma menos eficiente, menos efectiva, y también que se produzcan contradicciones. Por lo tanto, lo primero es la estrategia de seguridad nacional. Segundo, la inteligencia. La inteligencia no está presente hoy día y por lo tanto desde esa perspectiva se necesita poder a la brevedad posible promulgar una ley que esté a la altura en esta materia y que ponga, por ejemplo, y cree la inteligencia penitenciaria para efectos de poder incorporarla dentro del sistema de inteligencia. Para que no pase lo que pasó en Valparaíso el otro día, que estaba preso hace rato alguien que andaban buscando. Así es, así es. Ahí hay una realidad, ¿cierto?, que se necesita de esa perspectiva. Una tercera elemento también está vinculado con una ley que debería empezar a implementarse prontamente,
que es la Fiscalía Supraterritorial. La Fiscalía Supraterritorial lo que precisamente nace de una realidad. La realidad es que el crimen organizado transnacional no opera, ¿cierto?, solo en una comuna o en una región, sino que opera interregionalmente como el Tren de Aragua o internacionalmente como la misma organización. Y desde esa perspectiva la Fiscalía Supraterritorial va a ser un avance en esta lógica para efectos de poder materializar eso. Una cuarta línea que me parece que es relevante es precisamente la correcta ejecución del sistema de seguridad pública que emana de la Ley 21.730, que es del Ministerio de Seguridad Pública. Acá hay un desafío para el ministro Cordero precisamente para poder hacer andar este sistema de seguridad pública y que de una vez por todas se coordine, y no solo se coordine, sino que exista colaboración y exista también una relación entre los distintos entes del sistema que apunte a la estrategia de seguridad nacional. Ya, Pablo, y viendo la magnitud del problema que Chile lo está enfrentando completo, con toda su institucionalidad, desde Arica hasta Punta Arenas, además, con diferentes énfasis, por supuesto, de acuerdo a cada una de las regiones, ¿es necesario incorporar en todo esto a las Fuerzas Armadas de nuestro país, ponerlas a ras de piso a combatir el crimen organizado, o por lo menos con alguna de sus herramientas? A ver, hoy día las Fuerzas Armadas están presentes en nuestro país en distintas materias, ¿cierto?, sobre todo en el ámbito interno. Pensemos en la macrozona sur, donde hay más de 3 años que lleva un estado de emergencia con un resultado efectivo, un 37% menos. Pero ahí está vinculado más a los atentados, al robo a la madera, no están como en el crimen organizado directo, no están con el Tren de Aragua, no están con los pulpos, con los ñaños. Pero eso es porque no ha llegado el Tren de Aragua todavía, pero cuando el Tren de Aragua se mezcle, ¿cierto?, con el terrorismo, también estamos en una complejidad mayor. Pensemos que el atentado más grande a Carabineros de Chile desde el retorno a la democracia fue precisamente en el sur con el asesinato de 3 carabineros en Cañete el año 2024. No, pero fue el Tren de Aragua eso. No fue el Tren de Aragua. Por eso estoy diciendo que cuando combine el Tren de Aragua con el terrorismo va a ser una complejidad mayor, por lo tanto hay que preocuparse. Pero las Fuerzas Armadas hoy día están presentes. Pensemos en el Directemar, que es la policía, ¿cierto?, marítima propiamente tal, que no depende de un estado de emergencia y que está vinculado con los puertos, está vinculado con lo que dice relación con la droga, por lo tanto también es algo extremadamente relevante. Tenemos que pensar también que hoy día tenemos, en virtud del decreto que permite el resguardo de las zonas fronterizas por parte de las Fuerzas Armadas, también una realidad en la macrozona norte. Por lo tanto, hay una realidad de que las Fuerzas Armadas están en el ámbito interno. La pregunta es si se puede aportar más, se puede, ¿cierto?, incorporar más. Bueno, eso va a depender de la estrategia de seguridad nacional. Lo que no podemos hacer o pensar es que la Fuerza Armada es la solución a todos los problemas que tiene el país, porque sin una estrategia, sin inteligencia, la verdad es que ninguna institución funciona. A propósito de Fuerzas Armadas, lo de los casos de los narcomilitares y los narcoaviadoras, ¿los ves como casos puntuales o hay una irrupción mayor del crimen organizado al interior de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea? No, yo creo que las instituciones armadas son instituciones prestigiosas, son instituciones que efectivamente tienen un honor y tienen un profesionalismo. Sin embargo, tampoco son o pueden ser corruptibles, y eso está a la vista. Y en ese sentido, la necesidad, por supuesto, de, en base a este sistema de inteligencia del Estado, poder fortalecer la contrainteligencia, no solo de las Fuerzas Armadas, también de Carabineros, la Policía de Investigación y también, por cierto, de Gendarmería. Ya, pero ¿lo ves como casos puntuales por ahora? Lo de los narcoaviadores y los narcomilitares. Yo creo que lo que hay que hacer es preocuparse. ¿O es la punta del iceberg? Esa es la pregunta. Yo creo que hay que preocuparse. Ya. Hay que preocuparse, no hay que relajarse en esta materia, porque cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿cierto?, que están en juego en el crimen organizado transnacional, es capaz de corromper a cualquiera. Ya, o sea, hay que tener ojo allí. Así es. Pablo, y lo otro, siempre le preguntamos en qué parte de la historia vamos. ¿Tenemos punto de no retorno? ¿Chile todavía está a tiempo de dar vuelta a este partido violento con el crimen organizado? ¿O ya estamos a punto de correr el riesgo que tienen otros países como México, como Ecuador, como Colombia, además que tienen una violencia tremenda que la vimos esta semana con el asesinato de su candidato presidencial? No, yo creo que Chile sí tiene precisamente estamos lejos la de ellos posibilidad. todavía. Sí. No quiero decir que estamos lejos, pero sí quiero decir que efectivamente hay oportunidades, ¿cierto? Hay desafíos donde el Estado, si actúa correctamente, puede revertir las cifras negras que tiene en esta materia. Pensemos solo en la macrozona sur. La macrozona sur es un ejemplo de cómo se revirtió una situación extremadamente grave. El año 2021 estamos en los hechos de violencia más graves que se habían tenido desde el año 1997 y hoy día estamos en cifras del año 2014. Por lo tanto, hay un avance sustantivo con unidad de acción, con inteligencia, con un Estado actuando, ¿cierto?, en sus distintas instituciones
con la debida diligencia. Y en ese sentido, un ejemplo concreto, por lo tanto, al resto de Chile también hay esperanza en ese sentido, pero se necesita que el Estado en su conjunto, y el Estado da lo mismo el color político, entienda que el crimen organizado es una amenaza grave, no solo a la seguridad pública, sino que a la democracia y a los derechos y libertades fundamentales de las personas, que es lo principal que tiene cualquier Estado y especialmente Chile. Ya, pero entonces vamos a seguir viendo golpes al crimen organizado como el que vimos hoy día en la mañana con este ataque directo a estos edificios en la Comuna de Independencia, al grupo Los Ñaños. ¿Esa es la ruta que tiene Chile por ahora? Absolutamente, pero a mí me gustaría que no solo fuese persecución, sino que antes que persecución, prevención para que esto no ocurra. ¿Y hay que hacer más leyes o con las leyes que hay hoy día alcanza? Porque ha habido una discusión además política en torno a aquello, que las leyes hay que aplicarlas o hay que hacerlas más duras. No sé cuál es la visión que tienes tú. Hay una situación mixta. Hay leyes que hay que aplicar y hay otras leyes que efectivamente hay que promulgar. ¿Qué duda cabe que existen leyes que salieron hace poco tiempo y que han materializado resultados concretos y efectivos? Por ejemplo, la ley Naín Retamal, que protegió y resguardó de mejor forma a las Fuerzas Armadas, a las policías y también a Gendarmería, pero también hay otras leyes que hoy día están en discusión en el Congreso, como la ley de inteligencia, que es indispensable que se pueda promulgar y publicar a la brevedad. Pablo Urquizar, académico de la Facultad de Derecho y coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo. Bastante largo el nombre de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar acá y ayudarnos a comprender este fenómeno que tanto preocupa a todos los chilenos que estamos en este territorio. Muchas gracias, Davor, y un gran saludo a todos. Que te vaya muy bien. Y esta semana nos hemos impactado con los casos de violencia, ya no solamente en un colegio, sino que en varios. El último fue en el Colegio Las Tarrias, en la comuna de Providencia, donde un alumno terminó quemado aparentemente con una bomba Molotov. Queremos profundizar en lo que está pasando, lo que viene, cómo enfrentarlo además. Y para eso nos acompaña aquí en el estudio Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, desde el magisterio, ¿cómo están observando esta irrupción nuevamente de la violencia? Muchos creían que había quedado en el olvido, pero hemos tenido casos esta semana del IMBA y hoy día de Las Tarrias nuevamente con aparentemente alumnos involucrados. Sí, bueno, nosotros nunca supusimos que hubiera quedado en el olvido. Nosotros cotidianamente estamos enfrentados a distintas situaciones de violencia en los colegios, no solo en estos emblemáticos, como se les llama, que son casos más mediáticos. Hay bastante violencia en las escuelas y colegios por todo Chile, lamentablemente. La violencia ha entrado en las escuelas. Esta faceta de los liceos emblemáticos que tiene cierto perfil un poco distinto, pero en muchos colegios de Chile hay bastante violencia hoy día en las escuelas y eso nos tiene muy preocupados. Pero había bajado, Mario. O sea, esto de que estemos permanentemente nosotros en las noticias mirando lo que pasa en la comuna de Santiago, en la comuna de Providencia, hace bastantes meses que no lo teníamos, como hemos estado esta semana enfrentados a la policía, a los que salen y entran de los colegios, a los overoles que volvieron. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este agosto del 2025? Agregaría Ñuñoa, también hubo un serio incidente en el Liceo 7. Sí, efectivamente hay una acción que pareciera, visto desde afuera o a la luz de los hechos, pareciera media concertada, porque se dio con cierta simultaneidad en distintos colegios. Y es una violencia bastante irracional, que no tiene mucha lógica, porque uno no observa ahí. Yo he conversado con los colegas de esos colegios si acaso hay un petitorio, si acaso hay una motivación, digamos, que los pueda llevar a esto, y la verdad que no hay mucha explicación. Y yo hago siempre la separación con el movimiento estudiantil legítimo, que a veces se moviliza, que levanta sus demandas, que son dirigentes que dan la cara, no están con su cara tapada ni bajo un disfraz, digamos, o alguna forma de ocultar su identidad. Y hay que diferenciar, y a mí me parece muy importante diferenciar una cosa de la otra. Estos grupos son grupos muy pequeños, muy violentos, muy agresivos contra su propia comunidad, contra compañeros, contra profesores, contra... ¿Pero son alumnos de los colegios? ¿Qué cree usted? En algunos casos puede ser que sean alumnos y algunos, digamos, se ha logrado identificar que son alumnos, pero también uno siempre tiene la impresión, y es lo que yo converso con mis colegas, que hay gente externa al colegio y en algunos casos incluso adultos. Ya, a los colegios, porque hoy día el alcalde Belolio de Providencia decía que son grupos externos, la frase exacta, grupos anarcos de ultraizquierda, decía él. Ese es el rótulo que les puso. ¿Usted coincide con esa apreciación? No sé qué antecedentes tiene él para ubicarlos en esa identidad. Yo creo que son grupos que no responden a una identidad política muy clara. No, son grupos más bien reactivos, con una violencia, insisto, muy dura, muy sin sentido, porque, repito,
Uno ve de repente un petitorio, puede compartirlo o no, de repente puede pensar que son peticiones que están fuera de lugar, o sí, son coincidentes, pero uno ve que por lo menos hay una cierta lógica, digamos, en esa actuación de grupos estudiantiles. Pero en estos grupos la verdad que no se ve esa lógica. Uno no entiende o no se logra entender qué es lo que buscan exactamente y no se ve un propósito claro, sino más bien es una cosa como reactiva, como muy antisistémica, pero un poco anti todo, anti-autoridad, anti-docentes, anti-normas. Y por supuesto que llegan a situaciones extremas. Lo que ocurrió el año pasado en el INBA fue horroroso. Tremendo. Horroroso, tremendo, y todos ya estamos Más de 30 choqueados. alumnos quemados. Todavía esa comunidad no se recupera, yo diría plenamente eso que pasó. Y lo mismo ahora, o sea, atacar a un profesor rociándolo con ya le voy a preguntar de combustible, o este alumno ahora que sale, o esta persona, no sabemos si es un alumno, porque además creo que no se le logró identificar, que se quemó. Imagínense lo terrible que puede llegar a ocurrir. Ojalá no ocurra, pero en algún momento puede morir alguna persona producto de esta circunstancia. Entonces, es una violencia bien irracional y bien sin sentido. Ya, Mario, pero si usted también los identifica como que eventualmente puede ser gente externa, a lo mejor alumnos de otros colegios, a lo mejor del mismo, a lo mejor adultos, eso es lo que tiene que investigarse obviamente. ¿Quién les abre la puerta a los colegios? Porque finalmente estas cosas no pasan en la calle, cuando llega la policía finalmente se refugian adentro de los colegios. Alguien hace cobertura, alguien abre la puerta, alguien presta ropa, como decimos los chilenos. Mire, hay ciertos colegios donde no es tan difícil entrar porque son muy grandes, porque no hay un control absoluto de todos los accesos, se saltan muros a veces. No es necesariamente que alguien viene y abre la puerta en un momento determinado y estas personas entran. A veces pudiera ser que se tratara de alumnos que están ahí, o que sean del mismo colegio, de repente puede ser que haya personas que se infiltran durante el ingreso y que no necesariamente son alumnos, pero ingresan, porque recordemos que son colegios de ingresos masivos. No sé, el Instituto Nacional estamos hablando de miles de estudiantes y así con cada colegio. Entonces no es tan fácil ese control de acceso y a mí no me parece que sea necesariamente que alguien viene, le abre la puerta y le dicen ya cabros pasen ahora, sino que hay distintas maneras de burlar los controles de los colegios, que además no son controles carcelarios, pues un colegio tiene un sistema de ingreso, digamos, que más o menos cualquiera conoce o sabe cómo es, que no es de un control tan riguroso y tan estricto. Mario, y usted que conoce bien el sistema educativo como profe de educación física, además en varios colegios, hoy día como dirigente ahí en el magisterio, ¿por qué no le hemos podido poner coto a esto? ¿Por qué no podemos terminar con este problema y volvemos otra vez a hablar de los overoles, del fuego, de las molotov? Esto ya han pasado varios gobiernos, varios sostenedores y todo, y no hay caso. ¿Por qué nadie se la puede? Porque es un problema complejo, un problema difícil, que además yo creo que es una sociedad que ha ido aumentando la violencia, ha ido aumentando ciertas expresiones bastante irracionales que uno... Hoy día estamos hablando de los colegios, pero uno lo puede ver en los estadios de fútbol, lo puede ver en las fiestas, lo puede ver en la calle. La sociedad hoy día está cayendo en unas situaciones de agresividad muy rápida, muy fácil, muy por cualquier cosa se responde inmediatamente. Y este problema, que efectivamente, como usted dice, yo diría que ya estamos hablando de incluso más de una década, porque los overoles blancos aparecen por ahí por el 2015, era alcalde Alessandri. Ya han habido distintos anuncios de mano dura, de que vamos a terminar con esto, que vamos a sacar las manzanas podridas, sobre todo cuando son candidatos. Yo vi ahora candidatos y candidatas, ¿no es cierto?, también dando soluciones como que fuera muy fácil, como que si ellos son electos o electas, rápidamente este problema se va a solucionar. Y la práctica demuestra que no es así, porque es un problema complejo. Porque no son grupos fáciles de controlar, no son grupos fáciles de identificar, porque además las comunidades escolares, no somos gente preparada para hacer investigaciones de tipo policial, claro, o labores que le corresponde a otros entes externos. Los profesores nos formamos, nos preparamos para educar, para enseñar en una sala de clase una determinada materia. En mi caso, deporte, educación física, profesor de historia, matemática. No estamos preparados para ejercer funciones que le correspondería a una fiscalía, a un juez, a una policía. Y por lo tanto no son problemas fáciles de solucionar. Y a la vista está que aquellos que han llegado con la promesa de resolver el problema rápidamente, solo con mano dura y con sanciones, las sanciones deben existir. Sí, por supuesto, cuando hay delitos o cuando hay faltas graves, debe haber sanciones, porque la impunidad también es muy negativa y genera un efecto muy malo. Pero no únicamente es un error suponer que únicamente con sanciones usted va a resolver un problema tan complejo. Ya, Mario, ¿y qué hacer en el corto plazo? Porque usted decía, claro, el problema es estructural, se arrastra hace más de una década, probablemente también la salida de todo esto va a ser de largo plazo,
Pero ¿qué hacemos para que un papá que hoy día nos está mirando y que tiene a su hijo que va a alguno de estos colegios que se llaman emblemáticos, donde hay mayores problemas de este tipo, tenga confianza de mandar a sus chicos el día lunes? ¿Qué hacemos para prevenir? Hay que empezar a colocar, no sé, detectores de metales, revisar las mochilas. ¿Qué es lo que le gustaría a usted? ¿Qué es lo que cree que es la receta para prevenir, para darle certeza que el que está en el segundo semestre termine el año, po? Mire, los detectores de metales aparece como una... Lo hemos conversado otras veces, sí. Mire, yo la verdad ni la experiencia de otros países, nosotros hemos estudiado si es que acaso ha resultado en venir a solucionar el problema en otros países y la verdad es que no parece ser una solución, es más efectista que efectiva. Ya, y revisar Le voy a la poner mochila, un ejemplo. Revisar la mochila, para evitar que alguien entre con una botella que se transforma en molotov después. Sí, pero le iba a poner un ejemplo. En un caso que no es de este mismo perfil, pero que fue muy grave, que fue unos alumnos baleados en un liceo en San Pedro de la Paz, en el sur. Si hubiera habido detector de metales y hubiera habido revisión de mochila, esa situación no se habría evitado porque esas personas saltaron unos muros y fueron y balearon a los estudiantes que estaban dentro del colegio. Ya, y las de hoy día, de las tardes. Si hubiera habido revisión de mochila, a lo mejor se hubiera pesquisado que había una botella y benzina, po. Lo más probable es que esos elementos no hubieran entrado por la puerta donde había control, po. Entonces, son cuestiones que yo no descarto que en determinado momento se puedan usar, sobre todo si a las comunidades las tranquiliza y les da cierto alivio frente a la angustia que sienten frente a estos problemas de violencia. Pero no creo que vayan a ser una solución. No creo que vayan a resolver el problema de fondo porque, le insisto, y le puse dos ejemplos, un ejemplo bien concreto, en donde ni el detector de metales ni la revisión de mochila hubiera resultado. Entonces, son cuestiones más efectistas que a veces parecen más bien en estas soluciones, comillas, fáciles que algunos presentan y que no son tan fáciles. Si hubiera sido tan simple como revisar mochila y se acabó el problema ya se habría acabado hace varios años, po. Ya, pero ¿cuántas decisiones hay que tomarlas, las tienen que tomar las autoridades y cuántas las No, comunidades? Porque a lo mejor a las comunidades, como usted dice, le hace sentido que le revisen la mochila, no tiene ni un problema en que le revisen la mochila, pero le molesta a las autoridades que se revisten las mochilas. Pero al que está ahí, al usuario, no le molesta. Por eso, son decisiones que más bien tienen que tomar las comunidades, pero las comunidades yo creo que son más inteligentes de lo que a veces presentan algunas autoridades o algunas figuras públicas y yo creo que tienen muy claro que ciertas soluciones que aparecen fáciles, que son más efectistas que efectivas, en la práctica no son tan solución como se parece ofrecer mediáticamente o comunicacionalmente o levantando una cuña. Aquí hemos escuchado frases del tipo vamos a separar las manzanas podridas, vamos a cerrar el Instituto Nacional, vamos a aplicar mano dura, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, esto vamos a llegar hasta la última etapa y finalmente el problema sigue exactamente igual. Entonces, más que retórica y más que medidas efectistas, aquí yo le diría cuál es un camino que a mí me parece importante. Escuchar a las comunidades, empoderar a las comunidades y con eso empezar a aislar a los grupos estos extremos, porque cuando usted tiene demandas que son reales, cuando usted tiene problemas que son reales, que se acumulan por décadas, colegios como el Instituto Nacional, el INBA o el Las Tarrias tienen efectivamente problemas de infraestructura, problemas de falta de recursos, problemas sociales entre sus estudiantes que no han sido atendidos debidamente y eso va generando también un caldo de cultivo que no es bueno. Entonces, a estos grupos extremos, irracionales, de una violencia absurda muchas veces, hay que irlos aislando. ¿Cómo? Escuchando a las comunidades y haciendo partícipes a las comunidades y empoderando a esas comunidades. Ya, y viendo la magnitud del problema, ¿por qué a veces vemos que hay reticencia, por ejemplo, para aplicar las leyes que ya existen, como por ejemplo aula segura? ¿Por qué hay tantas visiones sobre esas dos palabras, aula segura, que es una ley finalmente? Es que Aula Segura, si finalmente vuelve a ser una cuestión efectista. Si Aula Segura lo único que hizo fue ordenar cuestiones que existían en la normativa y presentarlo como si hubiese sido una gran solución, y no lo fue. Aula Segura finalmente lo único que hizo fue, insisto, ordenar y darle determinados protocolos a medidas disciplinarias que ya existían dentro de la normativa educacional. Entonces, hemos tenido mucho durante este tiempo, y qué bueno que puso ese ejemplo, medidas que han sido más efectistas que reales. El aula segura fue una cuestión únicamente comunicacional. En términos prácticos no significó ninguna... No ataja casos como el de Las Tarrias, como el del INBA, dice usted. No ataja casos, o sea, no permite que, no impide que se produzcan casos como eso, ¿ya? Y además es una normativa que existía y solamente se le ordenó una determinada forma y se le dio un nombre comunicacional que fue aula segura. ¿Ya? Porque expulsión de estudiantes, suspensión de estudiantes, sanciones a estudiantes siempre habían existido. Lo que pasa es que... digamos, en un momento determinado, esto fue con la ministra Cubillo, me acuerdo que está la señora Marcela Cubillo de ministra y tuvo ese carácter que le digo. Y en cambio, leyes que se podrían ser mucho más efectivas, como una ley de convivencia que está en el Congreso durmiendo hace rato. Nos reunimos hace un par de días con el presidente del Senado para decirle,
presidente, apure por favor este proyecto que está a largo tiempo, que ahí duerme, que se le han puesto trabas, en circunstancias que es una ley absolutamente necesaria porque va a entregar algunas herramientas que hoy día no existen. Va a entregar obligaciones a los empleadores de otorgar mucho más protección, porque el tema de la violencia en los colegios no es solo esta violencia más espectacular de la bomba Molotov. Hay violencia, hay alumnos que se acuchillan, hay peleas tremendas que dejan alumnos con conmoción, hay agresiones a docentes que son muy, muy graves, hay citaciones a apoderados de distintos estudiantes para resolver el problema y terminan los apoderados peleando y agarrándose a golpes. Entonces hay un problema serio de convivencia y de violencia en las escuelas, que es la violencia que está en la sociedad y que llega a las escuelas. No vamos a decir que una ley lo va a resolver eso mágicamente, pero sí podemos decir que una ley que va a entregar ciertas herramientas que hoy día no existen, sí debería apurarse, porque este tema está siendo hoy día probablemente el más grave que está ocurriendo en el sistema escolar. Ya, Mario, déjeme preguntarle nuevamente de la puerta para adentro del colegio, porque lo que vemos, claro, lo que hemos visto de las Molotov muchas veces de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro, quiero preguntarle por los profesores que están en estos contextos de violencia en el día a día, con alumnos que son agresivos muchas veces, también apoderados, con esto que vemos que se transforma en fuego y en Molotov. ¿Hay capacidad de un profesor hoy día de cambiarse de colegio fácilmente si es que ya no puede más y también tiene miedo, que es normal? No es tan fácil cambiarse de colegio. No se puede cambiar. No es tan automático, tiene que haber toda una tramitación, el empleador tiene que aprobarlo, tiene que haber cupo en el otro colegio. Pero si hay contexto de violencia, si alguien ha sido amenazado, si el profesor de Limba fue rociado con benzina, ¿ese señor usted cree que va a volver el lunes a trabajar con la misma tranquilidad que estaba hace una semana? Bueno, en ese ejemplo el profesor volvió en la tarde misma a trabajar porque tenía una actitud tal vez... Claro, pero no todos los seres humanos son iguales. No todos los seres humanos son iguales. ¿Alguien puede quedar paralizado para toda la vida? No, efectivamente no, y hemos tenido casos de agresiones muy duras con docentes que efectivamente después les resulta muy, muy difícil, sobre todo además pensando en un gremio que la mayoría son mujeres, sí, y que resulta muy cobarde cuando a veces hombres las han atacado, apoderado o en fin, amenazado. Entonces sí, es verdad lo que usted dice y una de las cosas que esa ley que estoy diciendo, la ley de convivencia escolar, que nosotros queremos que se apruebe, justamente entrega mayores medidas de protección a las víctimas. Y como los docentes muchas veces somos víctimas de estas situaciones de agresiones o de situaciones de alto estrés, o lo que vivieron la comunidad de Limba el año pasado en esa tragedia de 30 y tantos estudiantes, fueron los colegas profesores los que salvaron vidas. Sí. Porque si se hubiese esperado la llegada de los vehículos de emergencia, a lo mejor muchos habrían muerto en el lugar, y lo que hicieron mis colegas fue tomar a los estudiantes quemados, algunos en situación con quemaduras muy extremas, los subieron a sus vehículos personales y se los llevaron a la urgencia y salvaron esas vidas. Sí. O sea, situaciones de ese estrés y de esa... Colegas, me le voy a decir cosas terribles, colegas que me decían, después tuve que limpiar piel de mi auto. Ese colega queda con una conmoción para toda la emocional vida, que es para toda la vida. Ya. Entonces usted tiene razón. Y efectivamente sobre eso hay mucho pendiente de entregar mejores condiciones y aquí en las mutuales de seguridad y todos estos organismos encargados de la salud laboral no han dado el ancho tampoco, porque muchas veces al docente prácticamente le hacen una atención muy superficial, inmediatamente quieren que vuelva a trabajar como si no hubiera pasado nada. Yeah. Y eso obviamente son temas que a nosotros nos preocupan y estamos empujando porque eso se vaya corrigiendo y mejorando. Yeah. ¿Los profesores están más seguros cuando están hoy día bajo el manto y bajo el sostenedor de un alcalde de un municipio, o los que han sido traspasados a los SLEP son profesores que hoy día están más seguros? No, es más o menos parecido. Las situaciones de violencia se producen tanto en una gestión municipal como en una gestión... Depende más de los colegios y las comunas, me dice usted. Depende más del contexto, de las situaciones del tipo de colegio. Además, esto ya no es... Hasta un tiempo se pensaba que podía ser esto más recurrente en colegios de contextos sociales más complejos, y no es así. Esto ya se está viendo en todos lados, se está viendo en escuelas rurales, se está viendo en comunidades pequeñas. La violencia se ha transversalizado, lamentablemente, a nivel del sistema escolar. Y hoy día prácticamente por todos lados y por todas las regiones del país usted encuentra noticias lamentables de situaciones de violencia y algunas muy duras. Ya. En el corto plazo, esta semana, ¿qué podemos hacer para que no sigan los profesores estando a cargo de la seguridad? Porque este profesor que intentaron quemar de Limba era profesor, no me acuerdo de qué materia, pero estaba como de suerte de carabinero, el encargado de la seguridad interna. No, ahí había un error. ¿Eso se dijo? Noticia, sí, lo que pasa es que el profesor era presidente del comité paritario. Ya. Que es una cosa distinta, tiene que ver con la seguridad. ¿Pero no hay profesor encargado de la seguridad? No, era del comité paritario. Esa es la información que me entregaron a mí mis colegas del INBA. Ya. Qué bueno que lo aclare. Sí, pero independiente de eso, hay funciones que tienen que ver con convivencia escolar, que de alguna manera tienen que ver con la disciplina, el orden, la convivencia. Pero ninguno de nosotros, ninguna de las funciones docentes establecidas en la normativa educacional
tiene una función de tipo policial, porque no es nuestra tarea, no nos corresponde, y por lo tanto hay situaciones como esta, como lanzamiento de bombas molotov o cosas de ese tipo que superan con creces lo que es una contingencia escolar, y que por lo tanto todas las instancias propias del ordenamiento escolar o del sistema escolar quedan absolutamente sobrepasadas. A pesar de ello, y eso lo ha pasado en el INBA y eso ha pasado en el Instituto Nacional, mis colegas se organizan y la comunidad escolar y la comunidad docente y los trabajadores y trabajadoras se organizan para intentar enfrentar de mejor manera estas situaciones. Y han logrado cierto efecto. De hecho, habíamos tenido un tiempo donde habían disminuido bastante estas situaciones. Esta semana como que volvió a irrumpir, pero han sido menos los involucrados en los incidentes, han tenido menos apoyo de otros estudiantes. Por lo tanto, no digo que se esté mejorando, porque a la vista de los hechos, obviamente siguen ocurriendo cuestiones muy graves, pero el esfuerzo que están haciendo por enfrentar de mejor manera estas situaciones y lograr que vaya bajando, se está haciendo por parte del profesorado de estos colegios. ¿Ve a la Fiscalía con la capacidad de investigar estos ataques a profesores, estas debería cosas que pasan tener la en los capacidad, colegios? pues debería tenerla, pero llevamos todos estos años en donde estos hechos pasan y después no ocurre mucho, que hay una natural desconfianza frente a estas situaciones, porque, le insisto, los anuncios, esa frase yo creo que usted la escuchó mucho, ¿no es cierto? Ha escuchado mucho, investigaremos hasta las últimas consecuencias, aquí no... Las querellas. Las querellas contra quienes resulten responsables y después resulta que nadie es responsable, son frases que cansan un poco porque se repiten reiterativamente y después en la práctica pasa, si en un par de días o 3 días no hay incidente, la noticia pasó, el foco va a otro lado y todo vuelve a una, comillas, normalidad, pero nada se investiga a fondo, nada se resuelve y estos hechos vuelven a reaparecer. ¿Era esperable que esto se incremente, sobre todo en este semestre que tenemos elecciones presidenciales, en que el país está inevitablemente con posiciones, con polarizaciones en torno a diversos candidatos? Ojalá que no fuera así, pero parece que influye. Y además yo diría que el ejemplo que de alguna manera dan los liderazgos tampoco es muy incentivador, digamos, porque cuando uno los ve descalificarse, pelear del modo que se pelea, la poca posibilidad de acuerdos, la poca posibilidad de consensos como país, a nivel de élite tampoco hay muy buenos ejemplos de comportamientos adecuados y tal vez eso también en alguna medida influye. Ya, o sea, las cuñas que le llamamos nosotros, Exacto. Las peleas, las cuitas. Exacto, Sí. porque además es lo noticioso. Mire, en estos mismos colegios pasan cosas muy interesantes también. Logros deportivos, logros en academias de matemáticas, logros en investigación científica, hay proyectos. En esos mismos colegios que son noticiosos por estos hechos, nunca son noticias cuando hacen cosas muy buenas y las hacen. Y siguen ocurriendo cosas muy buenas en esos colegios. A pesar de todas estas adversidades, siguen habiendo estudiantes que tienen logros importantes, profesores que sacan adelante a sus estudiantes, pero eso nunca es noticia, o raramente es noticia. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por estar acá y ojalá que no tengamos más incidentes. Pues. Ojalá que Dios vengamos lo un quiera. día a hablar de las buenas cosas de la educación. Gracias, Mario, un gusto verlo, que le vaya muy bien. Gracias por la invitación. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas en Vía Pública, como cada noche. 11 de la noche con 57 minutos, estamos despidiendo ya este Vía Pública donde hemos analizado los temas que están sobre la mesa, el crimen organizado, los secuestros, este operativo que ocurrió muy temprano cuando estaba todavía al alba esta jornada de día miércoles. Ha sido una jornada política, mañana van a continuar además las negociaciones de los partidos políticos porque la verdad es que todavía no sale humo blanco en ninguno de los dos sectores políticos, están los cupos aproblemando a muchos partidos. Pero veamos qué otras noticias se publican hasta ahora en 24horas.cl, porque si usted miró por la ventana, la noche no está negra, está más azul que nunca. La U derrotó a Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los azules deberán ir ahora a Argentina para poder asegurar su clasificación a la siguiente fase. 1-0, serán pocos goles, pero los 3 puntos quedaron para el equipo chileno y obviamente esto hace ilusionar, prende las ilusiones de los hinchas de la U y también de los hinchas del fútbol chileno. A los equipos no les ha ido bien en otros campeonatos y la U sigue dando una prueba allí de sapiencia futbolística, así que ojalá que puedan seguir mucho más adelante. Veamos cómo está Santiago. Hasta ahora tenemos una noche bien cálida con 9 grados de temperatura. Con eso nos estamos despidiendo y nos vamos a dormir, por supuesto, en un ratito más. Mañana bajan las temperaturas, hoy anduvimos por los 24, mañana se posan las nubes y ya el día viernes llega la lluvia, pero
poquita lluvia, 4 o 5 milímetros, que son un poco más en los sectores precordilleranos, pero lo que es el Santiago Centro, dentro del anillo urbano, 4 o 5 milímetros, no mucho, pero va a servir, por supuesto, para refrescar el cielo en estos días de mucha contaminación. Y además hay que ver el calendario. Estamos despidiendo prácticamente este invierno que ha sido muy benevolente para quienes vivimos aquí en la capital, salvo la alta circulación, obviamente, de virus respiratorios. Pero estamos despidiendo este Vía Pública con buena música. Depeche Mode anunció que su película M llegará a más de 2.500 cines en más de 60 países a partir del 28 de octubre del año 2025. La cinta mostrará a Dave Ahan y también a Martin Gore en una exploración del vínculo entre la música, la muerte y la cultura mexicana. Todo esto enmarcado, por supuesto, en sus presentaciones en vivo. El proyecto estuvo concebido y también dirigido por el cineasta mexicano Fernando Frías, ganador del Ariel por Ya no estoy aquí. Combina imágenes de los 3 conciertos con entradas agotadas que la banda ofreció en el Foro Sol de Ciudad de México durante su Memento Mori Tour 2023-2024. La proyección de M será un evento limitado y las entradas estarán disponibles a partir del próximo 17 de septiembre. Los fans además podrán adquirirlas y registrarse para recibir alertas del evento a través de los canales oficiales de esta banda, que obviamente es un ícono de la música mundial. A ustedes, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Vía Pública. Que tengan un buen descanso. Nos encontramos mañana muy temprano aquí en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien. Buenas noches.